El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha brindado un apoyo contundente, un apoyo hasta elocuente, porque al salvataje económico que da a través del Tesoro de los Estados Unidos y que activa instantáneamente otros desembolsos, por ejemplo del BID, por ejemplo del Banco Mundial, es un salvataje importantísimo el que ha hecho Donald Trump a Milei en un momento en que el presidente argentino y su gobierno se encontraban medio tambaleantes entre las cuerdas. Y a ese acuerdo y a ese salvataje económico tan importante lo redobló a través de las palabras. Tanto Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como el propio Donald Trump buscaron frases rimbombantes para fortalecer la imagen o para subrayar el apoyo decidido, total, contundente de la administración ultraconservadora norteamericana actual al gobierno que encabeza Milei en la Argentina. ¿Hay un lado oscuro en este salvataje económico de Trump a Milei? Bueno, en mi opinión puede haberlo, empezando por lo siguiente. Yo lo considero más que una ayuda económica a la Argentina, una ayuda económica y política contundente de Trump a Milei. O sea, me resulta más claro, más evidente percibir una ayuda de Trump a Milei, ayuda política y económica muy contundente, que ver una ayuda económica de Estados Unidos al Estado argentino. ¿Cuál es la diferencia? Una ayuda económica de Estado a Estado tiene la meta final de colaborar con el despegue hacia el desarrollo económico de ese país, del país ayudado. Pero si la ayuda es de un presidente a otro, y si las razones ideológicas o políticas de esa actitud están a la vista, entonces sí puede haber un lado oscuro. Lo primero a tener en cuenta es que Trump no es igual a todos los anteriores presidentes de los Estados Unidos. Desde Biden hasta Washington, o sea, desde el último antes del retorno de Trump hasta el presidente fundador, ¿no? El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, todos fueron distintos a Trump. Por eso no es tan simple comparar esta ayuda económica a otros salvatajes económicos que otros gobiernos norteamericanos hicieron en el pasado a países aliados cuando estaban en situaciones muy críticas. Por ejemplo, para no irnos tan lejos en lo que a usar el Tesoro de los Estados Unidos para el socorro se trata, está el caso del 1982, cuando el entonces presidente Ronald Reagan salió al rescate de México, que tuvo una muy fuerte crisis de deuda. Después viene el otro socorro de Estados Unidos a México. Yo creo que o ya estaba Bush padre o ya estaba Clinton en la Casa Blanca, que fue cuando el llamado efecto tequila en la década del 90, una crisis económica muy fuerte, y ahí el Tesoro norteamericano, también por decisión política del presidente de los Estados Unidos en ese momento, que era Bill Clinton, salió el rescate. Clinton también activó rescates a Brasil en situaciones muy críticas. Bush hijo, como presidente,
salió en el 2002 a otorgar un socorro financiero desde el Tesoro de los Estados Unidos a Uruguay, y así los hubo con países de otros rincones del planeta, Sur Corea o Corea del Sur, por ejemplo. Pero vuelvo a repetir, y lo hubo con la Argentina en la década del 90 también. Pero una cosa es un socorro otorgado como el que se le dio a Menem, no recuerdo si por el presidente Bush padre, o si por el demócrata Bill Clinton, pero como fuera, con cualquiera de ellos que hubiera sido, no es lo mismo que si al salvataje lo hace Donald Trump. Probablemente hubo condicionamientos en aquel salvataje de los 90. Probablemente al proyecto Cóndor, como se llamaba, el desarrollo del misil Cóndor en la Argentina, se lo desarmó por la negociación que implicó aquel salvataje. No lo sé, no lo estoy afirmando. Pero lo que digo es que Trump es muy diferente a los presidentes anteriores, y un caso que está a la vista es lo que hizo con Ucrania. Le cobró como si fuera una deuda los miles de millones de dólares que en armamentos y en municiones Estados Unidos le había suministrado a Ucrania para resistir la invasión de Rusia. Se lo cobró como si fuera una deuda, y se lo cobró con tierras raras, con minerales de particular importancia estratégica. Eso no se había visto nunca. Si la OTAN apoyó del modo que apoyó a Ucrania, es porque la OTAN entendió que estratégicamente era de inmensa importancia para la OTAN ayudar a Ucrania. Era una decisión de la Alianza Atlántica contra el expansionismo belicista practicado o puesto en práctica por el Kremlin, agrediendo, invadiendo a un país vecino, un país de Europa, un país pro-occidental o con gobiernos pro-occidentales como Ucrania. No fue un pedido de deuda, no, lo apoyaron también por interés propio, pero Trump se lo cobró como si fuese una deuda, con un descaro descomunal. Eso era impensado con cualquier presidente anterior de los Estados Unidos. Pero a mí personalmente no es eso, digamos, lo que me preocupa, que puedan pedirse como garantía cosas muy estratégicas, como sea. Seguramente va a haber una parte no escrita de lo acordado. Yo creo que puede haber una parte hablada de lo acordado. ¿Qué me interesaría, por ejemplo, y me parecería lógico que Estados Unidos ponga como condición a un presidente como Milei si se le va a hacer semejante salvataje económico? Para mí hubiera sido sensato, y ojalá que lo haya planteado como condición, que el presidente argentino se comprometa a generar políticas de consenso con la oposición, que no busque la confrontación, que supere esta etapa de confrontación de tanta agresividad y que logre sostener un programa económico que se haga sostenible en el tiempo, que se continúe con los otros gobiernos que vengan, porque es consensuado. Así se establecen los modelos económicos en la democracia, no mediante la confrontación, sino consensuando, si es una democracia. El otro modo de establecer y darle permanencia y continuidad a un modelo económico nuevo es imponiéndolo por la fuerza. Pero eso no lo hacen las democracias, lo hacen los autócratas o las dictaduras, los regímenes autoritarios. Lo lógico hubiese sido exigirle a un presidente argentino particularmente agresivo con la oposición, a un presidente que
estando en minoría, teniendo una minoría famélica en el Congreso, o sea, necesitando consensos, ha maltratado, ha insultado, ha ofendido, ha humillado a quienes lo vinieron a ayudar, a quienes le votaban los proyectos de ley. Si actuó así con quienes lo ayudaban cuando él era el que necesitaba esa ayuda, teniendo una minoría famélica en el Congreso, ¿cómo actuaría si en el Congreso tuviese una mayoría? Entonces, directamente, si los insultaba cuando los necesitaba, ¿cómo va a actuar cuando ya no los necesite? Bueno, el peligro acá sería que Trump, que tiene la misma naturaleza de autócrata, que está trabajando para desmontar la democracia norteamericana tal cual ha sido desde su origen. Estados Unidos nació con su Estado de Derecho, con su división de poderes, y lo que hace Trump es tratar de horadar esa realidad institucional histórica, originaria, desde el origen. Si Trump actúa así en los Estados Unidos, ¿por qué voy a pensar que le va a interesar la democracia en la Argentina? Entonces puedo sospechar, no fue una ayuda de los Estados Unidos a la Argentina para que se desarrolle, fue una ayuda de Trump, un aspirante autócrata, a Milei, otro aspirante autócrata, dos personas que expresan una cultura política autoritaria. Ellos lo expresan desde el ultraconservadurismo, otros lo expresan desde la izquierda, pero son culturas autoritarias al fin. A ellas no les importa el consenso, les importa la imposición. Pero los modelos económicos, si se sostienen por la imposición, están fuera de la democracia. En la democracia los modelos económicos se cambian y se sostienen en el tiempo con mecanismos de consenso. La sospecha, el posible lado oscuro, es que Trump, a quien está ayudando no es a la Argentina, sino a Milei, a que revierta en la elección de octubre con un salvataje económico masivo, que es endeudamiento para el país. No tiene nada nuevo eso para la Argentina. Salir de una encrucijada, salir de una crisis endeudando más, acrecentando más la deuda. Pero en este caso es acrecentar la deuda, cosa que también ya hemos visto, para ver si se revierte una derrota electoral. Y si Milei la revierte, si Milei logra una mayoría contundente en el Congreso en las elecciones legislativas de octubre, bueno, pensemos lo que puede venir. Porque si estando en minoría en el Congreso, atacó, humilló, ofendió, incluso a quienes lo ayudaban, o sobre todo a quienes lo ayudaban, imagínense cuando ya no los necesita.